Algún tiempo yo quería hablar de un tema que se viene hablando mucho en los medios gubernamentales, en los bloques de países, en distintas partes del mundo, no solamente en Europa, sino en América Latina, en Norteamérica, en África, en Asia. Y es un mensaje de actualidad. Ellos lo llaman, el lenguaje bíblico es muy diferente al lenguaje que tiene el mundo, que tiene la gente del mundo. Y ellos lo llaman el nuevo orden mundial. Nosotros lo conocemos por los días de la gran tribulación, todo lo que rodea el rapto de la iglesia, las señales del fin, la manifestación del anticristo, la bestia, el falso profeta, y por último las copas y las trompetas de la ira de Dios. Bueno, yo hoy voy a tocar un punto, podríamos llamarlo minúsculo, dentro de este todo que es las señales, el rapto, la manifestación del anticristo, el fin del mundo, las copas de la ira de Dios y el milenio. Pero voy a hablar hoy solamente acerca del nuevo orden mundial. Hay una inquietud en los países y es necesitamos, eso lo dijo el presidente de República Dominicana, necesitamos un gobierno global. Aquí en Madrid, en el Congreso de Madrid, se levantó el presidente de la oposición del Partido Popular y dijo, necesitamos un gobierno global. Se levantó el ministro de Sanidad y dijo, necesitamos un organismo mundial que dirija la salud, que no vaya cada uno a su ritmo o por su propio camino. En distintos países de Latinoamérica, el presidente de Panamá también dijo que necesitábamos un gobernante mundial. Así que hay un clamor. Así que otro político le oí decir, cuando llegue el nuevo orden mundial, o sea que ellos lo dan por hecho, de que esta pandemia ha sido la excusa para emprender, para poner en marcha ese nuevo orden mundial. Así que están trabajando sobre esto, unos dando una idea, otros dando otra idea. Se dice, no sabemos de tantas noticias que salen, algunas son false news, noticias falsas, noticias mentirosas, pero una de las noticias que leí por ahí era que ya China había eliminado el billete y solamente están usando tarjeta de momento, pero ellos tienen la vista puesta en el chip que va a tener toda la información. Van a aparecer muchos falsos profetas, por eso es mi acometido hoy de hablarle a la luz de las Escrituras para que nosotros no andemos divagando, para que no nos manden a cocinar pelo, como salió uno por ahí diciendo, abra la Biblia, si consigue un pelo, métalo en una olla, sancóchelo con agua y bébanse esa agua que así se ve el coronavirus. Mire, hermano, qué mentira más grande. Si tú te inclinas a leer la Biblia, se te van a caer los pelos de la pestaña, de la cabeza, y siempre vas a conseguir pelos en la Biblia. Apareció otro por ahí que debíamos encerrarnos porque iba a pasar una nube tóxica y se iba a morir mucha gente. Dígame, ya llevamos, cuando yo leí eso, llevaba 40 días encerrado en una habitación allá en Brasil. Entonces dije yo, estamos encerrados y nos van a encerrar todavía más. No, eso es mentira del diablo. Y últimamente apareció un predicador muy conocido, él, no voy a decir nombre porque eso no le sirve de buena publicidad, pero este hombre dijo que nos querían meter el chip en la inyección, no se ha hablado todavía de vacuna, no existe tal vacuna, y él decía que iban a poner una vacuna donde iban a meter el chip. Él decía, me declaro en rebeldía y hay que salir a los cultos, hay que hacer cultos. Yo no sé si serían intereses personales, yo sé que es una presión muy grande los que sostenemos los locales con las mismas ofrendas que ustedes dan cuando se cierran las iglesias,
La gente está ocupada, no puede salir por la cuarentena, algunos no tienen ni trabajo y menguan las ofrendas y entonces viene la escasez para todo el mundo. No sé si sería ese el motivo que le llevó a decir estas cosas, a declararse en rebeldía, a hacer los cultos por encima de las leyes gubernamentales, mientras que los gobiernos, a veces acertadamente, a veces equivocadamente, están buscando soluciones y están diciéndole a la gente que no salgan de sus casas, y ahora que están haciendo una desencalada, le están diciendo a la gente que salga, pero con precaución. Le están diciendo a la gente que marquen la distancia de 2 metros, que no se aglomeren más de 2 personas juntas a hablar, porque allí está el principal foco de contagio. No hay una medicina, no tienen una vacuna. El único medio eficaz que hemos encontrado en estos días es la distancia social, la separación social. Cada uno en su casa y Dios en la de todo, así que obedezca, sujétese. Bueno, lo cierto es que van a aparecer muchas mentiras. Lo del chip todavía no ha llegado la hora. Va a llegar, ahora estamos en gracia, ahora estamos en el tiempo de la iglesia llevando el evangelio a las naciones, la gente, la iglesia provocando avivamiento. Es el tiempo tuyo. Si no aprovechas este tiempo ahora, mañana será tarde. El tiempo se acaba. Así que aprovecha de predicar ahora mismo, hermano. Ahora Dios ha despertado a la iglesia. Algunos esperaban que la iglesia se iba a enfriar y que cuando se abrieran ya no iba a venir nadie. Qué mentira más grande del diablo. Ahora hay iglesia en todas las casas. Ahora todos los hermanos están predicando a través de internet. Están ganando almas, nos están llegando testimonios. Le prediqué a una persona y respondió de esta manera. Le prediqué a una amiga, le prediqué a un amigo, le prediqué a un familiar. Oré por un enfermo y fueron sanados. La gente, algunos que están pendientes de echarle plomo a todo lo que ven, han estado diciendo, ¿y dónde están los evangélicos? ¿Por qué no se meten allá en Times Square a predicar y a sanarlos de coronavirus? Bueno, nosotros seguimos orando por los que tienen coronavirus. Nosotros seguimos orando por los enfermos en general, que no salimos porque estamos en cuarentena. Ya usted va a ver que cuando nos quiten la cuarentena vamos a volver a salir a los hospitales, vamos a volver a salir a los hogares, vamos a salir a las calles a predicar el evangelio que siempre hemos predicado. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Bueno, yo hoy quiero hablarle de ese nuevo orden mundial. El mundo le llama el nuevo orden mundial. En resumen, necesitan un líder mundial, necesitan un gobierno mundial, necesitan soluciones globales y mundiales, y entonces están esperando esto como el sediento en el desierto, que le traigan agua. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Sí, la Biblia habla de un gobierno mundial. La Biblia habla de ese líder mundial, va a venir. Es la oferta y la demanda. Ahora que la gente está clamando, es el momento preciso para que aparezca este personaje. Pero no va a venir. La Biblia nos enseña, y en Tesalonicenses, que no vendrá, no se manifestará el hombre de pecado hasta que no será la venida del Señor, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, una cosa es la venida del Señor, otra cosa es el rapto. Yo quiero detallar, separar esto, matizarlo, porque vamos a hablar de ese nuevo orden mundial y me interesa que a ustedes les quede claro para que no estén divagando y tomando agua hirviendo con pelos, ni corriendo a rebelarse contra las autoridades, porque no ha llegado ese momento. Nosotros tenemos chip. Si no, desecha el chip que te vayan a poner el que sea. Nosotros tenemos chip en el documento de identidad. Tenemos chip en los pasaportes. Tenemos chip en la tarjeta sanitaria. Entonces vamos a rebelarnos contra todo el sistema hoy. Todavía no ha llegado ese momento. Cuando llegue ese momento, las señales nos los van a indicar. Y vamos a estar alerta en el nombre del Señor, porque sabemos que ese tiempo se ha acercado, el nuevo orden mundial. Ese es el mensaje de hoy. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia le llama la gran tribulación. Una parte de la gran tribulación son 3 años y medio, se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio, total 7. La primera parte va a ser ese gobierno mundial que la gente está esperando. Va a ser esa solución mundial a los problemas mundiales. Una sola economía, una sola sanidad, una sola solución para todos los problemas
y será un gobierno dictatorial donde se da una orden y los países tienen que obedecer. Ahora mismo ellos se van a someter voluntariamente, pero cuando ellos quieran salir de ese sistema, ya les será imposible porque tendrán que pagar con sus propias vidas. Bueno, vamos a ir en orden. La Biblia habla de las señales, yo las llamaría las señales acerca del recto. Sin embargo, en el lenguaje de los apóstoles, hay unos que hablan de la venida de Cristo y se están refiriendo al rapto de la iglesia. Pero la venida de Cristo es aquella que está en Apocalipsis 19, donde dice que viene el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, los que se llevó en el rapto se fueron con él hacia el cielo y estarán allí por 7 años. Quién sabe, Dios preparándole para gobernar, porque seremos reyes y sacerdotes con él. Cuando venga en el capítulo 19 de Apocalipsis, entonces vendrá montado en un caballo blanco, un letrero en el muslo que diga Rey de reyes y Señor de señores, el verbo de Dios, y allí vendremos miles, miles y miles de redimidos, de creyentes, montados también en caballos blancos para gobernar al mundo desde Jerusalén. Esa es la venida de Cristo. Pero el rapto de la iglesia es una de las señales más importantes de que los acontecimientos han llegado. Señales en el cielo, en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 14. Sí, ¿y qué dije? Mateo 24 del 3 al 14. Eso era lo que quería decir. Gloria a Dios. Bueno, Mateo capítulo 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Allá estáis muy lejos para yo leer, pero bueno, voy a leer aquí. Ya me lo voy a arreglar. Yo quisiera que ustedes que están ahí relajaditos en su casa, estudien conmigo la palabra del Señor porque son mensajes de actualidad. Mateo capítulo 24 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Voy a irle dando algunos matices, algunos detalles. Hace unos años apareció un sueco aquí en Fuengirola, montado en una canoa con remo y diciendo yo soy Cristo, yo soy la venida de Cristo. Y después se bajaba de la canoa con una cruz a cargarla por las costas de Fuengirola. Allá en los Estados Unidos apareció un coreano, John Jung-moon, creo que se llama, el que dirige la Iglesia Universal, esa gente que hace matrimonio, 2000 matrimonios a la vez de distintas partes del mundo sin conocerse. Ese hombre dijo que él era la segunda venida de Cristo y mientras este apareció, había otro por ahí llamado David Miranda, puertorriqueño, diciendo que él era Cristo y que iba a morir y que iba a resucitar. Se murió, lo tuvieron como 5 días hasta que se pudrió y ahí lo enterraron. Vieron que fue mentira, que no iba a resucitar. Entonces vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ustedes no se dejen engañar porque ustedes saben cómo viene. Capítulo 1 de Hechos dice la Biblia que descendieron 2 ángeles del cielo mientras Cristo ascendía y los ángeles le dijeron a los apóstoles, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de vosotros fue llevado al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá. Así que Cristo viene en las nubes del aire, no viene en un platillo volador, como decía alguien por ahí, no viene en una nave espacial, no, viene en las nubes del aire, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos en las señales. Versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Estamos en el proceso.
estamos en las señales. Todo eso se está cumpliendo. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay nación contra nación, hay reino contra reino. Pero no se turben, todavía no es el fin. Estas son señales nada más. Porque se levantará nación contra nación, versículo 7, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, esa es parte de la persecución. Nosotros sabemos que mientras nosotros estamos aquí en un país libre, con libertades para expresar tu libre conciencia, hay otros países donde están matando a los creyentes. Siria es uno de ellos, donde los abalean en las calles, donde los meten en celdas pequeñas y los queman vivos. Es tremendo lo que están viviendo nuestros hermanos. En unos países están siendo perseguidos. Allí en Nigeria, Boko Haram, un grupo guerrillero de ideal islamista, anda matando, se meten a los pueblos y matan cantidad de gente, secuestran a las doncellas, a las jovencitas y las violan. Y es tremendo, después que las violan y hacen con ellas lo que quieran, le ponen bomba en el cuerpo y la mandan a los mercados y allí la hacen estallar. Es tremendo cómo están sufriendo nuestros hermanos alrededor del mundo. Os entregarán, os perseguirán. Será predicado este evangelio, el versículo 14 ya como último dice, será predicado este evangelio por todo el mundo y luego vendrá el fin. Estas son señales del rapto de la iglesia o de la venida de Cristo. Señales, las señales están cumplidas. Prepárate para encontrarte con Dios. ¿Cómo será esto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Oye bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Dice aquí la Biblia el versículo 13 de... No, de aquí allá no leo. Mira, sí. Tampoco queremos, desde el versículo 13 en adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso quiere decir, no iremos delante, no nos vamos a adelantar a los que ya están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Este es correlativo los acontecimientos. Primero vendrá el Señor, sonará su trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos. ¿Qué pasó? Ahí está. Ajá. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ajá. ¿Se acabó? Bueno, déjalo así. Vamos a seguir aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo será eso? Serán días tremendos, días de confusión mundial, días en que los políticos se llamarán de una nación a otra para preguntar, ¿ha pasado allá lo que pasó aquí? ¿Ha sucedido allá lo que sucedió aquí? Y el otro preguntará, ¿y qué sucedió allá? No, que aquí desapareció mucha gente. Y los evangélicos venían repitiendo en estos días que iban a desaparecer, que se los iba a llevar el Señor, que iban a sonar las trompetas y han desaparecido. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que esto fue ese acontecimiento? Mira, serán días de confusión. Irán dos por un camino, uno será tomado y otro dejado. Irán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos en una cama, uno será tomado y otro dejado. Y donde estén los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Esos son los ángeles de Dios.
mis amados hermanos, serán desapariciones misteriosas. Los aviones volando y desaparecerá el piloto y se estrellará el avión con toda la tripulación. Mis amados hermanos, los barcos quedarán varados en alta mar y cuando busquen la tripulación ha desaparecido. La gente desapareciendo en las carreteras, chocando los coches unos contra otros y cuando busquen a los conductores no están, han desaparecido. Se dieron a la fuga, no, se los llevó el Señor. Serán días terribles, estarán dos en una cama. Es posible, uno se imagina como son más las mujeres piadosas que llegan al Señor que los hombres. Los hombres somos un poco más rebeldes. Y yo me imagino ese hombre llegar a medianoche borracho y tirarse en la cama con ropa y zapato y todo. Y la mujer está durmiendo, antes de dormirse, dobló sus rodillas, encomendó sus sueños en las manos del Señor. En la madrugada sonó la trompeta, la mujer desapareció y el hombre se quedó tendido en la cama. Al día siguiente, cuando despierta, empieza a llamar: María, ¿dónde estás, María? Tráeme agua fría, María, que tengo la resaca. María ya no está, María desapareció. Sale a la calle y ve el alboroto, la gente gritando, las madres: mi niño ha desaparecido, porque los niños se van con el Señor. Los niños no se quedan, los niños no padecerán la misma situación de los mayores, los adultos. Esta vez los niños se van con el Señor. Algunas mujeres estarán embarazadas y se les quedará todo guindando allí. La criatura desaparecerá, se irá con el Señor. Desapariciones misteriosas, millones y millones desapareceremos en la tierra. En unas partes de la tierra será de día, en otras partes será de noche, pero en una misma hora. En un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Ese es el rapto. Esa es la orden de partida. Cuando la iglesia se vaya, entonces comenzará a aparecer la bestia y el anticristo. ¿Cómo le veremos? Mire, aparecerá en escenas políticas, aparecerá en grandes congresos, aparecerá en elecciones, aparecerá en promoción de ese gobierno mundial y le oiremos hablar muy sabio. Bueno, yo no le oiré, yo no estaré aquí. Yo confío que yo me voy en el rapto en el nombre de Jesús. Mis pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Así que tú que me estás viendo a través de esta pantalla de televisión, prepárate para encontrarte con Dios. Yo creo que esta pandemia ha sido una oportunidad para que el mundo reflexione y los creyentes más, porque la Biblia dice que el juicio va a entrar por la casa de Dios. Y si el juicio entra por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Así que prepárate para encontrarte con Dios. Mañana será demasiado tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Ahora, después señales dijimos, luego el rapto y entonces sí comienza la gran tribulación. Fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses, versículo 1 hasta el 12. Segunda de Tesalonicenses, versículo 1 al 12. Ahí ya nos está hablando del anticristo, de ese hombre de pecado. Y aquí nos dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sigue. Ahí está. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ni vendrá sin que antes, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es enfrentarse a la fe cristiana y llevarle contradicción.
Pues la contradicción es que este hombre se va a querer sentar en Jerusalén, donde está el templo de los judíos, y va a quererse hacer Dios. Él le va a decir a ellos que es Dios. Y los judíos, para ellos no hay ningún Dios en esta tierra. El único Dios es uno solo. Por eso su declaración de fe dice: oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a la cámara, hermanita. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces no se manifestará este hombre de pecado sin que venga el Señor. No se manifestará este hombre de pecado sin que venga el Señor. Después del rapto, tenemos ahí el otro versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué detiene la venida del anticristo? Primero, que llegue el momento de la profecía. Y segundo, que se vaya la iglesia. La iglesia detiene la ira satánica. La iglesia detiene la venida del anticristo. Así que ese es el principal obstáculo que la iglesia tiene, que tiene el anticristo para manifestarse. Así que ya ustedes saben, nadie les puede engañar. No, que ya el anticristo está aquí. Por ahí decían: la bestia está en Bruselas. Y yo pregunté: ¿y quién es la bestia? Me dijeron: una computadora que mide 3 plantas. Le dije: es que la bestia no va a ser una máquina. La bestia va a ser un ser humano o una persona muy sabia. Le será dada lengua de sabio. Ya los gobernantes lo están esperando. Ellos dicen que necesitan un líder mundial. Algunos se atrevió a faltar los respetos a Dios. Dijo: venga de Dios o venga del diablo, lo vamos a recibir. Pero bueno, Él va a venir, no se preocupe, que Él va a venir, pero primero la iglesia se va. Así que, ¿qué estamos esperando ahora? Si ya las señales están cumplidas, ahora lo que estamos esperando es el rapto de la iglesia. Prepárense para encontrarse con Dios, prepárense para aquel gran encuentro cuando el Señor suene la trompeta y la iglesia se vaya. Prepárese, hermano. No, ya sé que un día de estos suenen las trompetas y usted comience a llamar a los hermanos y ya no los encuentre por ningún lado. Prepárese para encontrarse con Dios. Después del rapto, entonces sí, comienza la gran tribulación. Se manifestará el hombre de pecado, a cual el Señor matará con la espada que sale de su boca, con la palabra del Señor. En ese tiempo se manifestará el anticristo, o sea, después que la iglesia se vaya. En esos días de confusión, ya para ese entonces, ya el hombre será conocido, será un político importante, será una persona sabia que dará solución a los problemas de la tierra global y la gente lo van a tener como Dios. Así que por esto nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Gloria a Dios. Tú me lo pones y me avisa cuando esté ahí. Ya, seguro. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hacemos una pausa ahí, oye bien. El apóstol Juan, el que vio la visión de Apocalipsis, él dijo: vi salir del mar una bestia como leopardo. Era un dragón con 7 cuernos y 10 cabezas. Mire, 7 cuernos son 7 gobiernos.
10 cabezas también son 10 gobiernos. Cuando apareció la Comunidad Económica Europea, comenzó con 10 gobiernos. 10 gobiernos dándole su respaldo a ese proyecto europeo. Y después aumentaron, subió a 15, después a 21, y allí ha estado oscilando, unos que entran y otros que salen, pero van a haber 10 gobiernos que van a ponerse de acuerdo dentro de Europa y ellos van a estar, como quien dice, en la locomotora, en la cabeza de ese proyecto europeo. Ellos le van a dar toda su autoridad a este hombre para establecer un gobierno mundial. Quiero decirle que ese gobierno mundial va a comenzar aquí en Europa. Estamos en la tierra del anticristo. Yo no tengo miedo a eso, no voy a salir corriendo, me voy a Sudamérica porque aquí va a llegar el anticristo. No. Su poder va a alcanzar a toda la tierra. La Biblia dice que le serán entregados los reinos. Los reyes de la tierra le entregarán su poder, el dominio. Entonces no va a haber lugar donde no haya influencia de la bestia. O sea, el único lugar será el cielo. Los que se vayan en el rapto son los que se van a librar de la influencia de esta bestia. Vamos a seguir leyendo, hermana Angélica. Gloria a Dios. Vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mira, Jesucristo murió y resucitó. El diablo va a querer imitar lo que Jesucristo hizo. El diablo va a querer imitar lo que Jesucristo hizo, pero siempre le sale, él siempre quiere hacer una gracia y le sale una morisqueta. No le va a salir bien. La Biblia dice que fue herido de muerte, pero su herida sanó, una especie de resurrección. Él va a tratar de hacer lo mismo que hizo Cristo. Muchos ya lo han intentado y él va a sanar de su herida. Algunos dicen que va a ser un atentado, va a sufrir un atentado y va a ser librado de ese atentado. Y él lo va a tomar como una resurrección, pero no tiene nada que ver ser librado de una herida de muerte a resucitar después de muerto. Ese poder solo lo tiene Dios. Seguimos, mis amados hermanos. La herida de aquel hombre fue sanada. Ay, se sintió con más fuerza cuando Hitler estaba en plena Segunda Guerra Mundial y había acabado con tantas vidas. Intentaron quitarle la vida varias veces y una de esas veces explotó la bomba, pero él se libró y la gente decía, ese es Dios que lo cuidó, ese es Dios que lo libró, así que vamos a seguir a nuestro líder. Y siguió matando por algún tiempo, pero su hora le llegó. La Biblia dice que algunos son engordados como toros para el matadero. Nosotros los latinos decimos que a todo cochino gordo le llega su nochebuena. Así que no sigas haciendo el mal por tanto tiempo, porque a todo el mundo le llega la hora de pagar sus maldades. Vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Quién es el dragón? El diablo. Le dio autoridad a la bestia. O sea que así como vino Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo, esta bestia va a venir, hermano, por obra de Satanás, no por gracia, porque él no tiene ninguna gracia, pero va a venir por obra de Satanás y a mucho engañará y la gente se va a maravillar, murió o sufrió un atentado y resucitó. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Ajá. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira, sobre el alto vigila otro más alto. Hay gobernantes que se han enseñoreado. Hitler se sentía como Dios. Ahí en Venezuela está Maduro, que él ha llegado a decir, Dios soy yo, Dios no existe. Pídeme a mí, yo te doy. Dios, tú le pides a Dios y no te da. Pero a todo cochino gordo se le llega su hora, Madurito. Así como le llegó a Hitler, y así también le va a llegar a la bestia. La gente va a decir, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Nadie. Dios, a todos les llega su hora. Seguimos leyendo. Ajá, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad durante 42
meses, esos son 3 años y medio. 3 años y medio de lo que estamos hablando, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Seguimos leyendo. ¿Qué versículo es ese? El 6. Ajá. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Seguimos. Él es un blasfemo. Él se va a llamar a sí mismo Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que las naciones le van a dar su autoridad. O sea que el pueblo del Señor, el que quede, serán los judíos, los únicos que no han reconocido al Mesías. Ellos van a pasar esos días. Pero hay otros acontecimientos que no nos toca ahora, pero sí, por ejemplo, los 2 testigos que van a estar predicando esos 3 años y medio que va a estar gobernando la bestia, ellos van a estar predicando en Jerusalén y la bestia querrá matarlo y ellos harán grandes señales, incluso harán que no llueva durante sus predicaciones y no lloverá durante mucho tiempo. Y la bestia querrá destruirlo. La bestia querrá matarlo y no podrá hasta que se cumplan los 3 años y medio. De eso volveremos a hablar otro día. Pero ahí estará la bestia gobernando. Ahí estará la bestia hablando grandes cosas. Y la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? Vamos a leer el versículo 6. El 7, leemos el 7. Gloria a Dios. Ese lo leímos ya, el 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del siglo, desde el principio del mundo. Fíjate, le adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes son esos moradores? Ay, no vayas a andar con miedo. Ay, si viene la bestia, ¿qué será de mí? Me irá a obligar a que yo lo adore. Me irá a hacer blasfemar. No. Nada de eso. Los únicos que adoraron a la bestia fueron aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Ya tú le entregaste tu vida al Señor? Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces no te preocupes, estás bajo promesa y la promesa es que cuando suenen las trompetas nos vamos con Él. ¿Estás preparado? Si no, al final de esta predicación voy a hacer una oración para entregarte al Señor, que si Cristo viene hoy, nos vamos con el Señor. Las profecías están cumplidas. El próximo evento es el rapto de la iglesia, siguiendo los acontecimientos correlativamente. El próximo acontecimiento es la venida de Cristo. ¿Estás preparado para irte? Si no estás, prepárate. Dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautiverio, va en cautiverio. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que, mira, ahora mismo al que le toque padecer, padezca con alegría, disfrutando de la presencia del Señor en su vida. Que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, que Él nunca nos deja solos. Cuando nos toca padecer, Él está allí cerca de nosotros. Bueno, y seguimos leyendo acerca de la bestia. Brincamos ahora al versículo 11. Vámonos para allá, hermana Angélica, hacia el versículo 11. ¿Estás conmigo allá? ¿Estás en tu casa con la Biblia abierta? Ayúdame. Vamos, ya estamos terminando. Pero lee, porque este es el mensaje de actualidad. Este es el nuevo orden mundial. Ellos están esperando ese gobernante. Nosotros también sabemos que viene. Y va a establecer un gobierno mundial, pero no color de rosa. Eso es a base de sangre y fuego. El que no se deje sellar será torturado y hasta asesinado. Y el que se deje sellar será condenado. Va a adorar a la bestia como si fuera Dios. Ahora, el versículo 11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue mortal, pero cuya herida mortal fue sanada. Oye bien, aparece otra bestia en la escena.
¿Quién es esta bestia? Bueno, desde siempre le hemos llamado a esta bestia el falso profeta. Más adelante vamos a ver que también la Biblia le llama el falso profeta. Esta bestia se le dio poder para que hablara grandes cosas. Mire, y todas las naciones de la tierra van a adorar a esa bestia, pero él va a pedir que a él no le adoren, sino que adoren a la bestia que fue herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Ese se llama el falso profeta. ¿Quién es este falso profeta? Mire, nosotros lo hemos visto claro desde hace muchos años. Yo llevo 45 años predicando el Evangelio. Y ya cuando yo tenía el primer año ya estaba predicando Apocalipsis. Y yo decía que el falso profeta era el papá de Roma, no el papá mío. Ese no es papá mío, eso no tiene ni hijo. Pero el papá de Roma, el señor Francisco ahora, ese argentino que está gobernando Roma, ese es el falso profeta. ¿Saben ustedes que él tenía un proyecto para que las naciones le apoyaran? Quería nombrar una sola religión universal. Que todas las religiones se pusieran sobre un solo cabeza, sobre un solo mandato. Y él, ay, como es tan noble y tan bueno, se ofreció voluntariamente para guiar esa iglesia, para ser la autoridad y la cabeza de esa iglesia. Pero dígame eso, yo he oído que se le echó a perder la reunión, era para el 14 de mayo. Ya pasó el 14 de mayo y no se ha hablado nada de esa gran reunión que él citó para Roma. Invitó a todos los líderes religiosos para participar en una reunión ecuménica en Roma, pero se le echó a perder, nadie fue. Hermano, este hombre va a ser un líder, va a ser el falso profeta, va a hacer señales, va a aparecer el Papa haciendo milagros, imagínate tú. Pero cuando la gente lo vaya a adorar, él va a pedir que adoren a la bestia, al anticristo. Él va a pedir que a él no le adoren. Hermano querido, le será dada lengua de sabio. Esto va a ser un líder religioso, el líder de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Nosotros sabemos que la gran ramera es esa iglesia que indujo a las naciones del mundo a adorar muchos dioses. Todo lo que le aparecían por allá entre los indígenas en Latinoamérica, que este fue un indígena santo que hacía milagros, lo nombraba santo, lo canonizaba, o la Virgen de los 7 moños, o la Virgen del cisne, del cobre, la Virgen del palomares. Mire, eso hay vírgenes para dar y para regalar, el Cristo morado, el Cristo amarillo, el Cristo en todas partes donde van nombrando dioses y santos. Esa es la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Una mujer que se acuesta con muchos hombres se le llama ramera. Y una iglesia que tiene muchos dioses, entonces la Biblia le llama la gran ramera. Aquella que se sienta sobre 7 montes. Resulta que Roma está rodeada por 7 montañas. No es coincidencia, no es casualidad, no existen las casualidades, sino causalidad, efecto y causa. Así que ese hombre va a unirse con la bestia, un líder mundial, un líder ateo, así como ha respaldado todos los liderazgos mundial de dioses, de diosas, de brujería, de hechicería. Es una religión sincretista, apóstata, que se mezcla con toda clase de doctrina. A él le da igual mientras que le siga la gente, aunque sea mentira. Y últimamente ¿cómo lo llamarían? El gran error del Papa es que dijo que iba a abolir la Biblia, porque la Biblia era un libro anticuado, iba a ser un nuevo libro para guiarse por él. ¿Quién es el Papa para abolir la Biblia? Cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. El único que puede abolir la Biblia es Dios. ¿Y sabe cuándo va a ser abolida? Cuando Cristo se lleve su iglesia, que también se lleve su palabra, que irán errante la gente de mar a mar buscando quien les hable palabra de Jehová y no lo van a encontrar porque se va la Biblia y se van los predicadores también. Así que prepárate para encontrarte con Dios. El versículo 13 dice: también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese es el falso profeta. Ese es el líder religioso, ese es el que yo creo que es el Papa. Si alguno encuentra otra cosa, usted me llama y me avisa. Pero yo hasta ahora lo que he leído, todas las características me dicen que es el Papa de Roma, el Don Francisco. Que Dios lo perdone.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Fíjate, hace una imagen, le infunde aliento a la imagen y la pone a hablar. Y la imagen ordena que todo el que no la adore sea asesinado. Todo el que no le adore, todo el que no se ponga su marca en la frente o en la mano derecha, sea asesinado. Ahora, ¿dónde te vas a escapar? No, yo me voy al monte y me meto en una cueva. ¿Dónde? Mire, desde los satélites ya le miran las tripas a uno. Desde los satélites miran las placas de los coches. Que te metes en una cueva, ya meten rayos X, rayos ultravioletas, rayos de no sé cuánto diablos, y allí te van a descubrir. El único refugio es el Señor. Refúgiate en el Señor para que cuando suene la trompeta nos vayamos con el Señor. Ya estamos terminando. El versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no la adorasen. Y hace que a todos aquellos grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es, ¿cuál es? Ayúdenme ustedes. Ajá, 666. Tú sabes que algunos han sacado el número del letrero que tiene el Papa en la frente, que dice Vicario Filii Dei, y que ese número, sumándolo, multiplicándolo, dividiéndolo, les da el nombre de la bestia. Entonces, sabemos por lo que estamos leyendo que el Papa se va a volver secretario o ayudante de la bestia. Y cuando la gente vaya a adorarle, porque le será dado poder engañoso, y él va a ordenar que la gente adoren a la imagen de la bestia, y el que no la adore será asesinado. Y nadie podrá comprar ni vender. Se acabaron los billetes, se acabaron las tarjetas, se acabó todo. Ahora solamente la marca de la bestia. Ya lo están promoviendo. Hay algunas partes del mundo, Argentina, Estados Unidos, Bruselas, Bélgica, se están usando monederos que son un chip. Ya no se está usando moneda ni billete. En algunas partes ya están promoviendo ese chip. Cuando esto llegue con el número de la bestia, ya nosotros no estaremos aquí. Quiere decir que la cosa es inminente. Estamos a las puertas, al umbral de las puertas de la venida de Cristo. El que no tenga el sello no podrá comprar ni vender, no podrá comerciar, no podrá tener un alquiler, no te podrá comprar, hacer intercambios económicos, no podrá hacer nada que sea económico. Así que el que se quede tendrá que pasar hambre. Si no te has aguantado ahora, si no has soportado la tribulación de ahora, ¿cómo vas a aguantar la persecución de una bestia, de un anticristo? Así que prepárate ahora para encontrarte con Dios. Ese es el nuevo orden mundial. Este es el gobierno mundial que va a establecer la bestia. ¿Cómo va a terminar la bestia? Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 al 12. Apocalipsis 16, 10 al 12 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Blasfemaron, se llenaron de confusión. Aquel hombre que tenía solucionado los problemas de la tierra,
que los habitantes de la tierra lo adoraban por la lengua de sabio que tenía, ahora se llenará de confusión. Y ahora blasfemará el nombre de Dios. El único que puede solucionarle los problemas, él va a blasfemar. ¿Cómo va a terminar la bestia? Apocalipsis 19, 19 al 21 nos dice cómo terminará la bestia. Dice así, 19, 19 al 21. Dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde en azufre. ¿Cómo terminaron la bestia y el falso profeta? Fueron lanzados vivos al lago de fuego. Hay tanto mal hace el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Así que si tú sigues a la bestia con sus ideales, ya sabes cómo vas a terminar en un lago que arde en fuego y azufre. Prepárate. Este ha sido el mensaje del nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo y de la bestia. ¿Quieres escapar de esta era que se acerca? La única vía de escape se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí entrará y saldrá y hallará pasto fresco. O sea que ahí tienes la entrada y ahí tienes la salida. La entrada a la vida y la salida a esta gran tribulación que se acerca. Prepárate para encontrarte con Dios. Yo hoy quiero hacerte una oración, pero seriamente. Párate allí donde estás. Detente. Abre tus ojos. Si es el teléfono donde estás mirando, mira el teléfono. Quiero entregarle tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos despedimos esta semana online y esperamos estar presencialmente la semana que viene contigo para estar de fiesta. Nos volveremos a ver. Nos saludaremos así y nos saludaremos así de lejos, pero nos volveremos a ver. Que Dios te bendiga hasta la semana que viene. Amén.